carácter social, o una máquina o un equipo específico. Entonces, lo primero que se debe establecer es la justificación. Dice, la justificación de un proyecto de diseño mecánico son los argumentos que exponen las razones por las cuales se realiza el diseño de la máquina. Estos argumentos deben ser coherentes con los objetivos del proyecto y balanceados con la dimensión, alcance del proyecto. Aquí nosotros tenemos que decir cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos elaborando el proyecto. Y esta justificación del por qué tiene que ser coherente con el contenido y con el objetivo del que estamos buscando en el proyecto, y además balanceada con su dimensión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un proyecto para perforar un pozo en San Isidro. Entonces, el argumento tiene que ser que la comunidad de San Isidro está aproximadamente a tantos kilómetros de Cochabamba, la situación geográfica tiene aproximadamente 800 habitantes. En esta comunidad no existe agua potable, no existe agua por red, que la gente normalmente se está abasteciendo con agua del río, y que necesitamos por esa razón diseñar y dimensionar un pozo de agua. ¿Ve? Ese es la justificación en cuanto al por qué, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser coherente con el proyecto y balanceada con su dimensión. La justificación no podría pasar, por ejemplo, diciendo que a nivel mundial, existe una escasez de agua en todo el mundo, que en los últimos años los niveles freáticos han ido disminuyendo a través del tiempo, que la población ha ido creciendo a nivel mundial, que si hace 10 años teníamos alrededor de 3 millones, hoy tenemos casi 5 millones, y que a este paso va a ser difícil que el agua potable pueda alcanzar para todos. O sea, si yo digo eso como argumento, eso significa, fíjense, lo que estoy haciendo es, estoy generando una expectativa de que vamos a desarrollar un proyecto enorme, como un Misikuni, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es coherente con el proyecto. Otra que he visto, por ejemplo, un proyecto de grado, proponía desarrollar un molino, un molino para triturar la goma, para reciclar la goma. Entonces, en una fábrica se vio que uno de los puntos neurálgicos era la parte de molienda de la goma. Tenían un molino y era muy poquito, faltaba un molino más. Entonces, y la argumentación que hacía es que a nivel mundial la plantación de caucho va decreciendo debido a que la forestación está siendo cada vez disminuida por la expansión de la agroindustria, por expansión de las ciudades, lo cual está haciendo que se disminuyan las selvas, y que hoy día casi la mayor parte del caucho natural es todo por plantaciones, y que la mayor plantación del mundo la tenía la India con no sé cuántas hectáreas, luego venía Brasil con tantas hectáreas, luego venía Colombia con tantas hectáreas, y así. Entonces uno decía, cuando uno estaba leyendo Hijas de, yo creo que va a proponer en su proyecto la plantación de muchas hectáreas en algún lugar de Bolivia. Y
Y después de eso decía, una de las empresas que se dedica al reciclado del caucho es la empresa tal que entre sus requerimientos tiene el punto débil de que no alcanza la parte de molienda. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Se entendió? Sí, ¿Creen que es sí, coherente, sí. que es coherente esa introducción con lo que realmente se va a hacer? No. No, Inge, hablaba sobre la plantación de caucho y ellos proponían algo que tenía que ver con molienda del caucho para la Entonces no tiene nada que ver. Eso se llama coherencia. Y esa coherencia la tienes que mantener a lo largo de todo tu proyecto. Yo muchos años me he ganado haciendo la vida, haciendo proyectos o siendo consultor para Swisscontact, revisando proyectos. Ellos daban financiamiento y por lo tanto había un montón de proyectos que te enviaban de las pequeñas empresas y yo tenía que revisar. Lo primero que veía es la coherencia. Si la coherencia no es la correcta, entonces no. Está hablando de plantas de caucho y se hace un molinito, un molino. No tiene nada que ver. O en el otro caso, se está hablando sobre el agua, la necesidad del agua, el agua. Evidentemente puede ser que eso requiera un pozo de agua, pero ya también no está balanceado con el alcance del proyecto. Porque se está hablando de una crisis a nivel mundial, por lo tanto da a entender de que se va a hacer un proyecto enorme para la captación de agua. Sin embargo, dice, por lo que este proyecto establece la necesidad de hacer un proyecto para un pozo para la comunidad de San Isidro. ¿Me entienden? ¿No? O sea, no, tampoco está balanceado. Entonces, siempre tiene que haber coherencia y balanceo. No solamente entre la justificación y los objetivos, sino a lo largo de todo el proyecto. La coherencia también tiene que ver que cada paso que des tiene que ser consecuencia de lo anterior, es decir, tiene que ver de dónde ha salido esto, de dónde viene esto, cómo has llegado a esto. No puede salir nada de la manga. No puede aparecer una fórmula para el dimensionamiento no sé, de un molino y que no se sepa de dónde ha salido esta fórmula, quién lo ha desarrollado, cómo está convalidada esa fórmula. ¿Hay alguna bibliografía de dónde ha sacado esto? O sea, siempre tiene que haber una coherencia, no puede salir nada de la manga, nada puede parecer por arte de magia, tiene que haber absoluta coherencia. Lo mismo en el balance. Uno puede diseñar todo este proyecto, por ejemplo, de San Isidro, con fórmulas relativamente sencillas, porque tiene que ser más práctico para calcular el caudal, la presión, para calcular el diámetro de las tuberías, que tienen que ser fórmulas más prácticas. Si tú desarrollas ese proyecto analizando si el flujo va a ser laminar, va a ser turbulento, y vas a analizar las ecuaciones de Bernoulli, las ecuaciones de no sé quién y tal y cual, tampoco está balanceado, ¿no? O sea, la profundidad y la dimensión, o sea, el balance de carga que se llama, es decir, todo lo que estás analizando no justifica para este proyecto. Un ejemplo, por ejemplo, de una justificación bien establecida. Dice, la empresa Diente de Ajo es una pyme que trabaja con el procesamiento del ajo desde hace más de 5 años, cubriendo principalmente el mercado nacional con diferentes productos derivados del ajo molido, ajo deshebrado, etc. Uno de los procesos más críticos que limita su capacidad de producción es el pelado, ya que en la actualidad lo realizan de forma manual utilizando cuchillos y personal a destajo.
Esto es absolutamente coherente y balanceado. Es para una pequeña empresa que hace varios años que está haciendo, que está trabajando ahí y que dentro de sus procesos hay un proceso crítico que es el pelado del ajo. Es absolutamente coherente y balanceado. Bueno, objetivo general, objetivos específicos. En los proyectos sociales, de carácter social, siempre va un objetivo general, objetivo específico. En los proyectos de diseño de máquinas, muchas veces es más, yo siempre recomiendo que no se utilice este método, sino directamente el de funciones, que vamos a ver qué diferencia hay. El objetivo general representa la idea central del proyecto, corresponde a la justificación establecida, enunciado de forma sucinta y cualitativa. Por ejemplo, para nuestro caso sería incrementar la productividad de la empresa Diente de Ajo, nada más. Se informa general, no es medible, más bien es cualitativo. Se dice en forma general qué estamos queriendo lograr en forma general. En cambio, los objetivos específicos deben describir los resultados esperados con la implementación de la máquina. Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué resultados vas a lograr? ¿Qué resultados vas a lograr para lograr este objetivo? Y eso debe tener siempre un verbo. Siempre debe ser un verbo. Por ejemplo, dice disminuir los tiempos y costos del proceso de pelado de ajo. Al final, cuando nosotros implementemos esta máquina, ¿qué vamos a lograr? Disminuir los tiempos y costos del proceso de pelado de ajo. Es el resultado que vamos a lograr. Otro, incrementar la capacidad de producción de la empresa. Vamos a disminuir el tiempo y los costos, es decir, vamos a aumentar la eficiencia y por otro lado vamos a incrementar la capacidad de producción de la empresa. Estos dos son absolutamente, además que deben ser medibles. Los objetivos específicos siempre deben ser medibles. Es decir, podemos medir, podemos verificar o verificables al menos, ¿no? Es decir, se puede verificar evidentemente si se han disminuido los tiempos y si han disminuido los costos. Y también se puede evaluar si se ha incrementado la capacidad de producción de la empresa. Las funciones, cuando hablamos de función general, funciones específicas, estos objetivos podrían ser el producto no solamente de un equipo, sino de varios equipos, ¿no? Por ejemplo, tal vez para aumentar la eficiencia para aumentar la productividad de la empresa de diente de ajo, tal vez no sea solamente necesario una peladora de ajo, tal vez necesario sea una moledora de ajo, una lavadora de ajo, etc. La implementación de todas esas máquinas va a lograr que tengamos estos objetivos. En cambio, la función principal, cuando hablamos de funciones, ya nos referimos a una sola máquina, a un solo equipo. La función principal por ejemplo, es muy parecido al objetivo general. También es un atributo común que tienen todas las máquinas de su naturaleza en el mercado. ¿No? Ejemplo, ¿para qué sirve una máquina? Una máquina peladora de ajo para mecanizar el proceso de ajo. Nada más. Si estamos haciendo una lapicera será el objetivo final será desarrollar un lapicero que puede escribir con tinta indeleble, por ejemplo. La función general es común a todos los equipos de su naturaleza. Todas las lapiceras, como función principal, tienen escribir con tinta. Esa es la función general. Las funciones específicas, en cambio, son aquellas que la diferencian este equipo en qué es diferente de los demás. ¿Cuáles son los atributos específicos que tiene esta máquina, este equipo específico? Ejemplo, y deben ser absolutamente medibles. Ejemplo, va a tener una capacidad de producción aproximada de 70 kilogramos por hora. Esta.
Su carga y descarga del producto va a ser manual, no va a ser automático. El mecanismo va a ser desmontable, de tal manera que puedas transportarlo, por ejemplo. Para una variedad de distintos tipos de tamaño y de tipos y tamaños de ajo. Es decir, va a ser para todo tipo de ajos y además de diferentes tamaños. Que cumpla regulaciones normativas para el proceso de alimentos en Bolivia. También es importante, es decir, va a cumplir con todas las normas que se va a hacer en Bolivia. Y va a tener un accionamiento eléctrico. Todas estas son absolutamente medibles y son específicas. Y lo que se tiene que hacer ahora en el diseño es diseñar un mecanismo que exactamente cumpla con todas estas condiciones. Con todas estas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora, estas funciones específicas pueden venir a través de un requerimiento específico de algún cliente que te diga, por favor, quisiera que me lo proyecte y me lo fabriquen esta máquina con estas características. Entonces ya no están con estas características. Ahora, si uno está más bien queriendo incorporar en el mercado un nuevo equipo, esas características de ese equipo tendrán que venir de un previo análisis de mercado. Y para eso lo primero que tenemos que establecer es a qué tipo de mercado está haciendo. Supongamos que estamos haciendo lapiceras. Lo primero que tienes que ver a qué mercado está haciendo. ¿Está haciendo al mercado de los ejecutivos o está haciendo a un mercado de estudiantes, pero relativamente de clase alta, o está haciendo a un mercado de clase popular? Si está haciendo a un mercado de ejecutivos, tal vez los atributos más importantes sean, por ejemplo, la estética, la presentación, ¿no? Que sea punta de oro, acero inoxidable, cosas así. El costo ahí no será tan importante. En cambio, si está haciendo para una clase más popular, ahí tal vez aparte de la función principal que todos deben escribir, tal vez el parámetro más importante va a ser el costo. El costo. Entonces dicen, no, yo tengo que ser al más bajo costo. ¿No? O, no sé, tal vez está haciendo a otro mercado, tal vez de estudiantes de ingeniería. Dices, a ver, ¿qué otras ventajas comparativas podría tener mi lapicero? Y ahí tal vez en el mercado te pueden decir, no, que tengo una reglita, que tengo un termómetro, no sé, supongamos que tenga eso. Entonces aquí tú debes colocar, es decir, ¿no? Debes ser capaz, el ejemplo deberá contar con un medidor de temperatura, deberá tener con un medidor de longitud, por ejemplo, ¿no? No sé, deberá tener un almacenamiento para pendrive, no sé, cosas así. Entonces, ahora dice, bien, esto es lo que requiere el mercado. Y debe tener un costo, a ver si el costo es importante, a veces no, pero si el costo es importante, el costo deberá ser menor o igual menor que 3 bolivianos por unidad, por ejemplo. Entonces, todas estas características son las que nosotros tenemos que cumplir al momento del diseño. Entonces, una vez que tengamos eso, tenemos que diseñar el croquis del mecanismo principal. Es decir, mostrar cómo va a funcionar para cumplir con todas estas características que tenemos establecidas en las funciones específicas. ¿No? El croquis del mecanismo de acción del corazón de la máquina se diseña que cumpla las funciones específicas establecidas. Entonces, diseñamos es el corazón. Lo primero es, ¿cómo vamos a hacer? Supongamos que vas a hacer, no sé, una peladora de maíz. En esa peladora de maíz, por ejemplo, tendrá una capacidad de 70 kilogramos por hora. Bien, supongamos. Y nos dicen además que los marlos, o sea, el marlo
debe salir sanito, es decir, debe salir entero, no debe triturarse. Bien, puede ser que incluso, además el producto debe salir clasificado en tamaños pequeños, medianos y grandes, por ejemplo. ¿No? Además, debería servir para moler no solamente maíz, sino trigo, cebada, todo. Entonces, tenemos que, en función de eso, tenemos que diseñar el mecanismo. ¿Cuál es el mejor mecanismo? Y hay mecanismo de cadenas, para si es un molino, hay de martillos, hay de bolas. Hay que ver diferentes modelos, ¿no? Hay diferentes modelos. Entonces, primero hay que diseñar eso, siempre tratando de cumplir eso, es decir, para la molienda, por ejemplo, decir, no vamos a hacer un molino de martillos, no voy a hacer aquí con martillos, va a golpear acá, va a ser accionado por este motor eléctrico, que va a tener un cilindro, ahí va a tener unos martillos, los martillos van a ser locos, y listo, ¿no? Por ejemplo. Pero para que sea trigo o maíz, voy a ver si va a poder cumplir. A ver si puede hacer para el trigo o para el maíz será lo mismo. Hay que ver si este mecanismo va a cumplir. O si es una desgranadora de maíz, si dice aquí la desgranadora debe ser para maíz y también para trigo, digo, híjole, si hago, por ejemplo, hay un mecanismo de cadenas. El mecanismo por cadenas, si bien va a poder desgranar el maíz, pero al trigo no va a poder desgranar. Entonces no me sirve ese modelo. A ver, ¿qué otros modelos tengo? Tengo el modelo que por fuerza centrífuga, y aquí colocando unos álabes acá, donde chocan, podría desgranar. Sí, creo que ese podría ser para maíz y para trigo, por ejemplo. Entonces uno tiene que ir viendo en función de estos requerimientos cuál es el mejor mecanismo. Y a veces puede ser que alguna de estas funciones no se pueda cumplir. O si se puede cumplir es demasiado costoso. Por ejemplo, si nos dicen una lapicera que lleve termómetro acá, que lleve termómetro para la clase popular, diseñamos todo el mecanismo y decimos, híjole, de colocar aquí el termómetro es, primero, que es difícil, y segundo, que es carísimo. Entonces ya no voy a poder llegar a este mercado. Entonces, si estamos diseñando en función del mercado, antes de seguir con el proyecto, hay que volver a preguntar al mercado, decir, a ver, no hay forma de colocar el termómetro que no sea más barato de 15 bolivianos. Preguntaremos otra vez al mercado. Dos cosas. Sabe que realmente es importante. Usted todavía, por ejemplo, la pregunta sería, ¿usted todavía compraría mi lapicero si no tuviera el termómetro? Si la gran mayoría dice sí, ok, está bien, entonces no es tan importante, continuamos. Pero si dicen sí, es muy importante para nosotros, la segunda pregunta será, ¿usted estaría dispuesto a pagar más de 20 bolivianos por lapicero? Si te dice sí, ok, entonces perfecto, continúa. Si te dice no, entonces ya tienes que ver si vale la pena continuar con el proyecto o no continuar. Lo mismo si te ha dicho un cliente qué es lo que requiere. Lo mismo hay que decir, ¿sabe qué? Con esto, si va a ser si vamos a hacer un molino para cereal, para maíz y para trigo, va a ser más complicado, va a ser más caro. Se puede, pero va a ser mucho más caro porque va a tener esto. ¿Todavía usted está de acuerdo en eso o prefiere que solo sea de maíz? Porque es más fácil, podemos hacer por cadenas para desgranar. Entonces él te dirá sí o no. Entonces esa es la primera evaluación técnica y económica que se hace. Por supuesto, una vez que has hecho el mecanismo, has diseñado el mecanismo, tienes que describir el mecanismo, ¿no? ¿Cómo va a ser? Descripción detallada.
Por ejemplo, dice, la carga del producto es de forma manual depositada en el fondo de la cubierta. El accionamiento eléctrico provoca una transmisión mecánica mediante un eje que en su parte superior se encuentra acoplado al disco abrasivo que realiza el pelado mediante la rotación. Durante el proceso se adiciona agua para mitigar el desgaste que produce la abrasión sobre la cáscara del diente de ajo. Una vez transcurrido el tiempo de pelado, se procede con la descarga del producto de forma manual. Cada cierto periodo de funcionamiento, la máquina deberá realizarse una limpieza. Totalmente claro, ¿no? Aquí dice cómo va a funcionar. Y aquí viene la evaluación técnica y evaluación económica que les he dicho. ¿Se puede cumplir con todas esas funciones específicas que hemos preestablecido? Bueno, una vez que hemos hecho esa evaluación técnica, así de principio, es una evaluación muy general, recién se continúa. Una vez que hemos hecho entonces, ya decimos, ya tenemos el diseño del corazón. El corazón lo tenemos claramente establecido. Ahora bien, tenemos que diseñar toda la máquina. Tenemos que diseñar toda la máquina. Bien, ya sabemos el corazón cómo va a ser, va a funcionar así. Pero este mecanismo, ¿por qué va a ser accionado? Va a ser accionado mediante un sistema de poleas, por ejemplo, acá. En otros casos tendrá un motorreductor, alguna cosa así, ¿no? Entonces va a tener un sistema de transmisión, va a tener un corazón, el del procesamiento, va a tener una estructura por acá. Y entonces decimos, bueno, el diseño total de la máquina va a contar. Ahora bien, si se puede dibujar todo el mecanismo, todo el conjunto, está bien, y eso es lo que normalmente se hacía antes. Pero hoy en día, para facilitar y para ordenarnos mejor, lo que se hace es dividir toda la máquina en grupos. Entonces, se hace así, por ejemplo, el diseño del conjunto y creación de grupos. Diseño del conjunto y la división por grupos de piezas que la conforman de acuerdo al proceso de fabricación, compartido, arranque de viruta, conformado, soldadura, etc. Por ejemplo, aquí hemos dicho, todo este mecanismo de acá del cilindro, el cilindro que va a tener los abrasivos, va a tener todo eso, va a ser un grupo. El grupo 2 va a estar aquí abajo, es toda la parte del disco con sus abrasivos. El grupo 3 es todo el mecanismo de transmisión, el grupo 4 es toda la estructura. Bueno, ahora, aquí no se ve qué elementos tiene. Entonces hay que agarrar este grupo y hay que explotarlo con todos, mostrando ahora todos los elementos que va a tener este grupo. Por ejemplo, aquí la pieza 1.1 va a ser la tapa superior. La pieza 2.1 va a ser el cilindro. La pieza 3.1 va a ser creo que las argollitas, no sé, hay que ver acá. La pieza 4.1 va a ser la puerta. E incluso aquí todavía falta, ¿con qué vas a hacer? Tal vez aquí sea la bisagra, o tal vez este sea la bisagra. Y tal vez aquí todavía le falta, ¿con qué vas a cerrar? ¿Con qué vas a trabar? Tal vez aquí falta la pieza de trabamiento. Luego, si vas a hacer con tornillos, vas a hacer agarrar acá, entonces faltan por ejemplo, los pernos de unión. O sea, todos los elementos, hasta el último clavo, debe estar explotado acá y denominado de acuerdo a eso. Por ejemplo, esta va a ser del grupo 1, esta va a ser la pieza 1 del grupo 1. Esta va a ser la pieza 2 del grupo 1, pieza 3 del grupo 1, pieza 4 del grupo 1. Esto que te permite durante la fabricación es organizarnos de manera fácil y además identificar con claridad en cualquier parte. Sabemos decir, no, está aquí, esta es la pieza 2 del grupo 1. En cambio, si tú solamente colocas en forma general, no sé, dices, esta va a ser la pieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lo que normalmente es lo que nos han enseñado, tener 120 piezas. Y en el momento de fabricar, la pieza 1 no sabes de dónde es, de qué grupo es, en qué parte va.
o la pieza 100 no sabes dónde vas, de qué parte es de la máquina. Este es un método que nos permite organizarnos mejor y planificar mejor la planificación y controlar mejor toda la fabricación. Este es un modelo que yo he aprendido gracias a un curso que hice con los alemanes. Esto ni siquiera los españoles me han enseñado. Esto me han enseñado los alemanes y realmente me ha parecido muy, muy eficiente y muy eficaz. Así que para cada uno, luego se agarra este otro grupo y lo mismo. Para el grupo 4 va a decir, esta va a ser la pieza 1, 4, la pieza 2, 4, la pieza 3, 4, la pieza 4, 4, la pieza 5, 4, la pieza 7. Todos aquellos elementos que son diferentes, tal vez este y este son los mismos. Entonces va a tener un mismo nombre. Va a ser la pieza 4, 4, por ejemplo. Y en el momento en que estemos haciendo en el dibujo, en el dibujo de ese conjunto, diremos la pieza 4, cantidad 2. ¿Se entendió? Inge, se entendió. Bueno, entonces una vez que hacemos eso para cada uno de los grupos, entonces hacemos la estructura organizativa para, como te les digo, para organizarnos mejor, planificar mejor, tenernos una idea más cabal de cada uno de los grupos. Por ejemplo, esta es la estructura organizativa de esa máquina. Por ejemplo, máquina peladora de ajos. El primer grupo, recipiente de carga. El segundo, la estructura. El 3, conjunto abrasivo. El 4, mecanismo de accionamiento. Y dentro del recipiente de carga tenemos el 1-1, la tapa superior, el 2-1, el recipiente de acá, ¿no? De aquí venimos, de aquí, es decir, todo esto simplemente lo colocamos así. Lo mismo para la estructura, lo mismo para el conjunto abrasivo, lo mismo para el mecanismo de accionamiento. Todos tienen, pero siempre, mira, 1, 3, 2, 3, 4, 3. Entonces uno claramente dice, no, este es el grupo 3. Esta pieza es del grupo 4, esta pieza es del grupo 2. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos todo eso, ahora hay que entrar al capítulo 2. El capítulo 1 es toda la que es la parte de la justificación, objetivos y propuesta. Este es el capítulo 1. El capítulo 2 ahora va a empezar ya con el cálculo y dimensionamiento. Lo primero que hay que hacer es cálculo y dimensionamiento de toda la máquina. En este caso lo primero que tenemos que hallar es la potencia de la máquina. Y para eso ya hemos visto, tenemos que trabajar en el corazón de la máquina, ¿no? En el corazón de la máquina. Y para hallar la potencia de la máquina tenemos que ver, pues ahora, todo esto, cuál de estas potencias vamos a utilizar. ¿Cuál de estas potencias vamos a utilizar? Lo primero que hay que calcular la potencia. Por ejemplo, acá, decir, aquí el corazón está acá. ¿Cómo voy a hallar la potencia de acá? A ver, esta no me sirve. Esta F por B no me sirve. Esta, más o menos, potencia de rotación. Esta potencia de corte no me sirve. Esta potencia para vencer inercia, este sí me sirve. Creo que por esta puedo hallar, por ejemplo, el momento torsor es I por alfa. I por alfa. I es el momento de inercia para hacer girar estos, que sabemos que es igual a la sumatoria de mr cuadrado. Pues voy a necesitar r cuadrado. ¿Cómo hallo r? Tengo que darme acá, el r es el radio acá de la calecita. Pues yo tengo que, para hallar el radio, tengo que primero tener la idea de la capacidad de asientos. ¿Cuánto va a tener? 20 asientos. Muy bien, 20 asientos y separados a qué distancia. ¿A qué distancia mínima? Es 1,5 metros entre ellos. Entonces trazo el círculo con esa distancia de 1,5 y eso me va a dar un círculo.
y con ese círculo voy a tener el radio. Entonces, ya puedo hallar esto, la inercia. Y alfa, que es igual, alfa es W sobre el tiempo. ¿Qué es W? Es la velocidad angular a la que va a girar, y el tiempo es el tiempo que va a tardar desde cero hasta esa velocidad. Dice, híjole, la velocidad, entonces aquí yo necesito la velocidad a la que va a girar. ¿De dónde saco esa velocidad? ¿A cuántos radianes va a girar? ¿O cuántas revoluciones? Si le hago una revolución por minuto, es decir, en un minuto va a dar una vuelta, así, los yogats se van a aburrir. Si le pongo 1000 RPM, los yogats van a salir disparados. Entonces, tengo que encontrar alguna bibliografía, ya sea libros de consulta, o ya sea internet, o ya sea en catálogos, de alguna forma tengo que encontrar la velocidad. Y este es el primer dato en cualquier diseño de máquina. Lo primero que tienes que encontrar es la velocidad. Ya les había dicho ayer, hay una velocidad óptima a la cual debe funcionar. Entonces, lo primero que tienes que encontrar es esa velocidad. Una vez que tengas esa velocidad, por ejemplo, aquí ya vas a poder hallar el momento torsor. Y teniendo el momento torsor y el tiempo en el cual o sea, la velocidad va a girar, supongamos, vamos a decir, a 30 RPM, 30 revoluciones por minuto. A lo que tú tienes que decir, alfa, por ejemplo, va a ser esa velocidad sobre el tiempo. A ver, si le dices, por ejemplo, 0,1 segundo, eso quiere decir que en 0,1 segundos debe entrar esa velocidad. Y no va a ser posible, ¿no? Porque para alcanzar eso, tiene que arrancar tan rápido que los yogais se van a tirar para atrás. Se van por el impacto. Y tampoco puede ser, no sé, 5 minutos, porque los yogais se van a aburrir. Pues tú tienes que decir más o menos cuánto va a ser. Y esto tiene que ver también con el tiempo máximo que puede soportar un motor eléctrico para entrar en régimen permanente. Los motores eléctricos, en general, pueden aguantar hasta 2 veces su capacidad nominal en momento de arranque hasta 28 segundos. Es decir, que puede funcionar eso. Entonces, este tiempo de entrar en régimen permanente lo da el diseñador. ¿En función de qué? De la función. Por ejemplo, para esto podremos darnos unos 10 segundos. Está bien. Pero si fuera una licuadora, ahí en el mercado, imagínate que tú vas y compras una licuadora, dices, a ver, pruébemelo, y que la licuadora empiece así. ¿Te comprarías la licuadora? No. Creo que no hice. No. En ese caso, el tiempo de entrada en régimen permanente será mucho menor, será 0,1, 0,2 segundos. Pues depende de la función que vas a cumplir, el tiempo de entrar en régimen permanente. Y esto ustedes van a ver lo que muchas veces van a utilizar y no van a encontrar en ningún lugar. No hay datos sobre esto, ni siquiera en bibliografía. Lo único que te van a decir esto depende de la función. Entonces ustedes tienen que darse. Pues una vez que has establecido eso, ahora sí ya puedes hallar momento torsor, conoces el alfa. Esto, en este caso, como I está en kilogramos masa por metro cuadrado,
Por alfa eso te va a dar Newton por metro. Para llevar a HPs tienes que dividir entre 9.8 para que sea kilogramos fuerza metro, porque esta fórmula está para kilogramos fuerza sobre metro. Y el W tienes que llevar a radianes por segundo. Si te has dado N en RPMs, tienes que llevar W2 pi por N sobre 60. Entonces, por ejemplo, como te dices, listo, ya, es fácil. Entonces, y evidentemente, cuando tienes que vencer momentos inerciales, es la más sencilla para poder hallar la potencia. Ya tienes la potencia en el corazón. Después, esa potencia va a ser la misma en el motor, en la polea, en la correa, en el eje, en la chaveta, donde sea la potencia va a ser la misma. Pues lo más difícil siempre es encontrar la potencia y nunca hay que ir de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Es decir, tú no puedes decir, no, para esto voy a utilizar un motor de 10 HPs. Entonces con 10 HPs voy a funcionar todo esto. No es así. Es como si dijeras, a ver, hay que llevar 10 quintales a Sacaba. Y tú dices, ya, voy a utilizar un Volvo. ¿Puede llevar? Sí, puede llevar. Pero es un uso absolutamente ineficiente, ¿no? Porque ese Volvo lleva 1000 quintales y tú estás llevando 10 quintales. ¿Qué quiere decir? Que estás haciendo una utilización correcta, o sea, es muy caro, es demasiado costoso para un requerimiento que no necesita tanta potencia. O al revés, digo 0,5 HP, por ahí no da ya también, se va a quemar. Entonces, nunca hay que ir del lado del motor, nunca hay que darse el motor para tratar de dimensionar el corazón. No, hay que ver dónde es el corazón, aunque dónde se está haciendo el procesamiento. Es ahí donde uno tiene que sacar la potencia. Lo mismo, si fuera una máquina de corte, una sierra de corte, dice, no, la potencia yo tengo que utilizar esto. Y para esto necesito velocidad de corte, fuerza de corte y 75. ¿Qué es lo primero que tengo que encontrar? Primero es la velocidad de corte. Y para hallar la velocidad de corte yo tengo que encontrar la velocidad de corte óptima. Y tengo que encontrar en libros, en catálogos, en internet, cuál es la velocidad de corte óptima para madera, que no es lo mismo que, por ejemplo, para acero, para aluminio. Es diferente. Pues tú tienes que encontrar primero de alguna forma, no sé, por ejemplo, para una peladora de maní. Para una peladora de maní no es otra cosa que un cilindro, no sé si por acá hay un cilindro. Un cilindro por acá. Supongamos que este sea el cilindro. Una peladora de maní no es otra cosa que se pone aquí un cilindro, aquí con dos ejes, y lo mismo, o sea que aquí se coloca algunos álabes para que cuando vayan girando, vayan entre ellos golpeándose y por el golpe se vayan desgranando. Entonces, el maní ahí adentro, y si tú buscas en bibliografía velocidad para pelado del maní, no hay. En internet no hay. En catálogos no hay. Entonces, ¿qué te queda? No te queda otra cosa que hacer pruebas. Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, hemos hecho a escala un cilindro, un tarro de leche, y hemos visto, a ver, en nuestro tarro final, el maní va a ocupar 1/3 del volumen de esto. Entonces, lo mismo hemos hecho, a ver, a 1/3 para el volumen de este tarro, aún con 1/3 de volumen, veremos a qué velocidad empieza a pelar. Y hemos hecho girar a 100 RPM y los manicitos no se pelan ni mierda. Nada. Hemos ido aumentando. Hemos llegado a los 200 RPM y ha empezado a pelarse mejor. Hemos llegado a los 300, bien, entre los 300 y 400 sale un pelado espectacular. Más o menos a los 600, 700
si bien se pelan, se sigue pelando, pero ya empezaron a desportillarse los manices, porque entre ellos se chocaban también y debido a la fuerza centrífuga de impacto, salían desportillados, ya no salían sanitos los manices. Y a más alta velocidad, ya directamente no se pelaban porque se pegaban nomás ahí debido a la fuerza centrífuga y no revoloteaban. Entonces dice, entonces la velocidad óptima va a estar entre 300 y 400 RPM, por ejemplo, para ese pelado de maní. Entonces, lo primero que tienen que hacer siempre es, de alguna forma, encontrar la velocidad óptima de proceso. Bueno, aquí está por pasos, ¿no? Determina la velocidad óptima de proceso. Puede ser por esto y por esto. Esto vamos. ¿Dónde está? Pues estoy desordenado acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno. Bueno, estamos acá, ¿no? Paso 2. Entonces hay que determinar la velocidad óptima. La velocidad óptima. Y en función de eso, una vez que tengas la velocidad óptima, ¿no? Hay que determinar la potencia efectiva. Y para hallar la potencia efectiva, nuevamente venimos acá. Es decir, aquí, por ejemplo, ya tenemos la velocidad. Ahora, ¿cómo hallamos el momento torsor? Ya hemos visto acá. En este caso, ¿cómo hallamos si fuera una de corte? Ya tenemos la velocidad de corte que está en catálogos, por ejemplo, hemos encontrado para madera, no sé, me estoy inventando 120 metros por minuto, por ejemplo. Eso tenemos que llevarlo a velocidades en metros por segundo para esta forma. Y tengo que hallar las fuerzas de corte para hallar la potencia. En este caso, para este caso necesitaba hallar el momento torsor y para eso necesitaba el momento de inercia. Pero aquí las fuerzas de corte ya igual dependen ahora de los ángulos. Primero que tengo que establecer siempre que vas a diseñar máquinas que van a cortar por corte, tú tienes que establecer cuáles son los ángulos de corte óptimos para el material que vas a hacer. Y eso, si ustedes se dan cuenta, incluso solamente en brocas. La broca para madera tiene diferentes ángulos de corte que la broca para acero. A ver, trata de perforar con una broca de acero, una broca de madera, no va a cortar y si va a cortar va a ser muy, muy ineficiente. Vas a hacer más fuerza de la que realmente requieres. En cambio, con un ángulo de corte óptimo, entra. Lo mismo les decía, nosotros hemos llevado casi 2 semestres para establecer cuál es el ángulo de corte óptimo para cortar plástico. Entonces, complicado. Hay bibliografía, en la mayor parte de los casos hay. Y si no, tienes que hacer pruebas, igual que para la velocidad. Pero felizmente nosotros casi siempre hemos encontrado para diferentes tipos de materiales
no encontramos para el plástico, pero después ya el anterior semestre, no, era hace unos 2, 3 semestres atrás, encontramos una bibliografía, la probamos y sí da bien. Entonces, en función, la fuerza de corte tiene directa relación con los ángulos de corte, con el material y con el avance que va a ser, ¿no? El avance. No es lo mismo avanzar poquito a poco que avanzar mucho más rápido. Entonces, en función de eso, hay fórmulas que te permiten establecer la fuerza de corte. ¿Mm? Entonces, con eso dices, ya. Entonces, aquí ya tengo la potencia. Si has hallado la potencia, eureka, ya está todo solucionado. Lo demás es papapaloro. Lo demás es muy sencillo, porque después lo demás son correitas, cadenitas, cagaditas. O sea, si sabes, si tienes buena formación de elementos de máquinas, de dimensionamiento, esto es chancaca. Lo difícil es esto. Por eso es ingeniería. Fíjense qué diferencia con los civilachos. Los civilachos, por ejemplo, tienen una casa, ya saben qué estructura va a ser. La estructura va a ser así, 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 listo, no hay donde perderse. Las fuerzas, están en tablas. Las fuerzas, las cargas vivas, cargas muertas, cargas uniformes distribuidas, cargas, y listo, y con eso ya está. No tienen que pensar mucho. Un mecánico, ¿no? Un mecánico primero tiene que ser un artista, tiene que volar en su cabeza la idea miércoles, ¿cómo voy a hacer este proceso? Primero diseñar el mecanismo. Una vez que diseñes el mecanismo, dices, ¿cómo miércoles voy a hallar la potencia? Por ejemplo, para una peladora de arroz. Primero el mecanismo, ¿cómo voy a pelar el arroz? Mierda, ¿cómo voy a pelar? Sin desgranar, sin llegar a romperlo. ¿Cómo voy a desgranar? ¿Cómo voy a pelar arroz? ¿Cómo voy a pelar el trigo? Si quiero ser una peladora de trigo. ¿Cómo voy a hacer? Ya, así va a ser con unas gomas, de un tipo de martillos para no dañarlo. Voy a utilizar más bien martillos de goma. Tal. Bien, ya, así voy a pelar. Ahora, ¿cómo hallo la potencia? Mira, la primera, ¿a qué velocidad tiene que girar? Hijas de no hay. ¿Y cómo hallo la potencia? Mierda, ¿cómo hallo la potencia? Uf, esa es la ingeniería mecánica. Y eso es todo el tiempo. Siempre vas a estar diseñando otro. Por eso tienes que dominar estos conceptos. Es decir, tal vez puedo utilizar esto, tal vez esto, tal vez esto, tal vez esto, tal vez esto. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que ir viendo con cuál de estas potencias. Entonces, determina la potencia efectiva. Fuentes, bibliografía, internet, modelo propio, etc. Una vez que has hecho, tienes que hacer un análisis comparativo de la potencia calculada. A ver, si la potencia calculada realmente es correcta, porque hay máquinas siempre, ¿no? Similares. Entonces tú tienes que ver si más o menos una máquina similar, si la potencia que has sacado más o menos está dentro de los parámetros, a ver si es coherente. Siempre la coherencia. Es decir, no, qué sé yo, para un molino de martillos me ha salido 7 HPs o me ha salido 70 HPs para 5 quintales por hora. Cuando voy al mercado y veo que hay molinos de martillo que son de 3 HPs, digo, hijas de algo has hecho mal, tu modelo está mal, algo has hecho mal. Tienes que revisar tu modelo, cómo has encarado. ¿De acuerdo? Bien. Ahí vamos a quedar porque tengo clases. ¿Está claro hasta acá? Sí, está bien. Muy bien.